Buenos días, mi nombre es Nivis Negrete Negrete, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil y estoy en la cuarta práctica. Mi proyecto se llama Usar juegos tradicionales como estrategias didácticas en el aprendizaje de las costumbres en los niños y niñas del grado transición de la Fundación Educativa Canal. Bueno, tenemos la primera práctica, ¿verdad? Que es análisis del contexto, observación de la práctica. Bueno, para realizar el análisis del contexto en la Fundación Educativa Canán, sede Los Cerezos, se inicia presentando la carta de presentación al rector y él mismo indica con qué docente y qué curso me van a asignar. Después de tener la autorización para iniciar la práctica, se presenta ante el docente titular del grado y al iniciar el acompañamiento, la observación participativa se caracteriza el contexto realizando la descripción del escenario práctico para poder conocer lo que pasa en el aula. Esta primera práctica la hice totalmente virtual porque fue en el año 2020 cuando inició la pandemia. Esta práctica me tocó todo observarlo por medio de fotos porque a la institución no pude llegar en esos momentos. Y de ahí, de acuerdo a lo que las profesoras me comentaban y a lo que observaba en las fotos, de ahí fue donde decidí tomar esta iniciativa con este proyecto. Tenemos la práctica 2, ¿verdad? Que es la fase de planificación, ¿verdad? En esta práctica aún sigo de forma virtual. Para la cualificación del proyecto pedagógico, en esta fase se continúa con la misma problemática en el aula. Se inicia con el título del proyecto pedagógico, el planteamiento de la situación problema, la justificación de la pertenencia de la situación problema identificada, la formulación de la pregunta para orientar el proyecto y así determinar los objetivos, objetivo general y el objetivo específico y planear el diseño metodológico, el marco conceptual, la mediación pedagógica y las actividades de acción a desarrollar. En esta práctica aún tenía asignado el grado segundo, que fue el que me asignaron en esos momentos. Empecé, como les había dicho anteriormente, por cuestión de la pandemia y que no podíamos llegar hasta las instituciones educativas, la empecé totalmente virtual nuevamente. En esta práctica sí pude tener un poco de interacción con los estudiantes porque dábamos clases por medio de la plataforma Zoom y así pude interactuar un poco más con el estudiante y con el padre de familia, cosa que no pude hacer en la práctica anterior porque se trabajó fue con puras guías. Tenemos la fase 3, que es la práctica 3, ¿verdad? En esta práctica ya pudimos regresar a las instituciones, gracias a Dios, pero aún todos los estudiantes no estaban asignados. O sea, algunos papás permitieron que los hijos fueran a la institución a recibir las clases, pero otros las recibían totalmente virtual. En esta práctica aún continuó con el grado segundo y durante esta práctica utilicé mi proyecto, que es usar juegos tradicionales como estrategias didácticas en el aprendizaje de las costumbres de los niños y niñas del grado transición de la Fundación Educativa Canán sede Los Cerezos. Aquí mencioné grado transición porque es con la que estoy trabajando actualmente, pero en la práctica 3 aún trabajaba con el grado segundo. Las actividades utilizadas en este proyecto fueron diseñadas para el rescate de las tradiciones y culturas de la región Caribe, en la cual utilicé los mitos, las leyendas, los juegos tradicionales de nuestra región, ¿verdad? Juegos que ya están dejados muchos atrás, juegos que ya hoy en día no
se juegan como nosotros antes lo hacíamos hacer, salíamos a la calle, podíamos jugar tranquilamente con el vecino, con los amiguitos del parque. Ya hoy en día no, porque hoy en día para controlar a un niño lo utilizamos por medio de este aparato llamado celular, o por medio del televisor, o por medio de el computador, ¿verdad? Para poderlos tener quietos. No le inculcamos esos juegos que, que anteriormente se utilizaba, como es el juego de la peregrina, como es el del escondite, como es el de la lleva, como es el de la hula hula, como es el de la cuerda, ¿verdad? Juegos que nos enseñaban a nosotros muchas cosas, como por ejemplo en los valores, respetar los turnos, ser solidario, ser responsable, ¿verdad? Esos juegos lo hemos dejado mucho atrás. ¿Y qué pasa? Que hoy en día a la sociedad no le hablamos de esa cultura antepasada, ¿verdad? Solo vivimos el presente y tenemos que hablar de esa cultura de nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, incluso nuestros papás, ¿verdad? Entonces, mi proyecto por eso se basa en eso, en rescatar todas esas costumbres, todos esos juegos, todas esas tradiciones que teníamos anteriormente y que por medio de ellas sí podemos dar una clase y sí podemos obtener un aprendizaje. Estas son algunas de las evidencias. En una de ellas estaba contando la leyenda o el mito de la Llorona, y hubo una niña que personificó en ese momento la Llorona. Tenemos también el del hombre caimán, ¿verdad? Algunos de los niños se maquillaron la cara como un caimán, se colocaron ropa verde y personificaron esa leyenda. Tenemos aquí una niña representando a una de las costumbres o uno de los bailes típicos de nuestra región, que es el mapalé, ¿verdad? O la cumbia. Tenemos uno de los juegos que es la peregrina, ¿verdad? Juego que ya hoy en día no se juega y que anteriormente lo hacíamos, que por medio de él se pueden enseñar lo que son los números, como está en la imagen, los valores, las vocales, los números, los valores, los colores, lo podemos hacer en los grados de preescolar. Tenemos la práctica 4, ¿verdad? Que es la evaluación final de nuestro proyecto. En esta práctica la estoy realizando en el grado transición. En el grado transición, en el cual me tocó empezar a hablarle de nuevo a los niños sobre todo ese rescate de cultura, sobre todas esas tradiciones, y que ellos actualmente están emocionados por lo que les he hablado hasta el momento. ¿Por qué están emocionados? Porque dicen que ellos no sabían que esos juegos existían, porque como son niños que apenas son de 5 o 6 años, me han contado que no sabían que los juegos existían. Sí sabían algunos de los bailes, pero no sabían que eran de nuestra región. Entonces, más adelante voy a hacer una actividad con ellos donde vamos a presentar nuevamente el proyecto y abarcarlos con los niños de transición. Bueno, este ha sido todo mi recorrido por las prácticas. La primera y la segunda fue muy difícil por como ya lo hemos vivido, por lo que hemos dicho que es la pandemia, ¿verdad? COVID-19. Eso nos afectó mucho para tener un contacto con los estudiantes, con los niños, con los padres de familia. Pero ya ahora en la práctica 4, gracias a Dios, tenemos ese contacto con los niños directamente, podemos hacer las actividades muy bien estipuladas, muy bien organizadas con los niños. Ya no se nos va a hacer difícil porque ya no vamos a utilizar una plataforma para realizar XY actividad. Bueno, muchísimas gracias.